Amén. Dios bendiga, mi hermano. Estamos agradecidos con el Señor por estar una vez más en su programa Escudriñando la Verdad, Foro de Maestros. Estamos estudiando lo que es el libro de Apocalipsis. Le damos gracias al Señor por el respaldo de cada uno de ustedes en hacerse presente en cada uno de los programas. Amén. Hemos visto una buena audiencia en la cual veo que se interesa, amén, por ese tema, y gloria a Jesús porque somos receptivos a los temas que la audiencia quiere. Hemos estado tocando lo que es el libro de Apocalipsis exegéticamente. Tenemos ya 14 capítulos ya desglosados, amén, como un maestro se deleita, amén, en cada situación, ¿verdad? Uno se goza y, bueno, dice, wow, qué gran poder de Dios y cómo Dios ha tenido estructurado todo. Sí, y todavía estamos a la mitad prácticamente de lo que es estos eventos que se aproximan. Quizás usted dirá, no, pero a mí no me interesa porque es Apocalipsis y nosotros como iglesia nos vamos a ser arrebatados antes, pero es bueno, hermano, que entendamos amén, los tiempos y sobre todo cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja, cómo Dios se manifiesta y cómo se da a conocer. Amén, que no se sale del parámetro ya dicho. Amén. Dios hace un plan y lo hace a pie de la letra. Así que voy a presentar a mis amados hermanos, amén. A mi hermana Daniela y mi Carlos, el hermano Ever, ya viene en camino. Amén. Recuerden que estamos en vivo, así que situaciones pasan. Amén, hermano. Amén, hermanos. Un día más le damos gracias al Señor porque verdaderamente Él nos da este privilegio de poder compartir estas enseñanzas, hermanos. La Escritura, que es una fuente inagotable, una fuente que verdaderamente nunca se termina, hermano. Amén. César, ¿no? Amén. Entonces estoy contenta porque verdaderamente este libro tiene tantos misterios, pero a la vez tiene su propia explicación en la misma Escritura. Y eso es lo que a nosotros nos contenta, ¿no? Que aquí nosotros nos basamos en lo que verdaderamente dice la Escritura a través del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano Carlos. Amén, gloria a Dios. Agradecido con el Señor por una oportunidad más que nos da de compartir la palabra de Él y que podamos ser edificados a través de la palabra, que es el punto principal, y de las cosas ya establecidas de parte de Dios. O sea, es decir, que Dios no se va a salir de lo que Él mismo ya estableció. Entonces damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en este lugar y compartir la palabra del Señor, esperando que sea de bendición para los que nos escuchan y aún para nosotros también. Amén. También, hermano Ever, ya estamos aquí, hermano Ever. ¿Se puede presentar ahí a la audiencia? Amén. Dios me les bendiga, ¿verdad? Gracias damos a Dios por esta gran oportunidad que nos da de poder estar aquí este día, esperando, ¿verdad?, seguir compartiendo esta verdad que el Señor pues nos permite tenerla hoy, ¿verdad?, en estos medios. Así que esperamos, ¿verdad?, gozarnos también en esta enseñanza de este día, hermano. Sí, amén. Amén, gloria a Jesús. Amén. Así que hemos estado viendo anteriormente lo que fue los 144,000 y los mensajes de los 3 ángeles. Amén. Vimos, un famoso canto que dice, temed a Dios y dale gloria porque sus juicios han llegado, y comenzamos a desglosarlo. A veces lo cantamos y realmente no sabemos a qué se dio esa frase o esa palabra. Amén. Y la semana pasada pues estuvimos analizándolo. Amén. Y fue realmente asombroso ver cómo Dios tiene todo su plan. Y no me salgo de esa línea que Dios tiene control sobre todas las cosas. Amén. Así que vamos entonces a seguir la secuencia, hermana Daniela. Seguimos con el capítulo 14, versículo 14 en adelante. Amén. La tierra es cegada. ¿Cómo nos puede usted dar ese panorama de ese pasaje? Así es, hermano. Fíjese que después de lo que nosotros hemos visto acerca del cántico de los 144,000, una bella verdaderamente luz, y a ese pasaje vemos aquí el apóstol Juan cuando él habla y nos habla acerca de todo lo que se siembra se cosecha. Amén. ¿Sí? Sí. Entonces muchas veces nosotros pensamos que la palabra solamente es para una temporada, pero la palabra es desde el principio, desde el Génesis hasta este libro final que es el Apocalipsis. Y aquí habla acerca de que la tierra es cegada. Y dice acá el apóstol Juan, y dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Aquí sin duda, alguna, hermano, el que está acá semejante al Hijo del Hombre. Vemos muchos versículos paralelos cuando se habla del Hijo del Hombre. Amén. El médico evangelista Lucas es uno de los que representa a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Él es uno de los sinópticos. No sé si nosotros, Sí, ¿no es cierto? sí, Cuando sí. nosotros hablamos acerca de él, de cómo él enfatiza quién es el Hijo del Hombre, acá podemos ver por medio de referencias del mismo Lucas que el Hijo del Hombre es Jesucristo. ¿No es cierto? No sé si todos están de acuerdo. Estamos de acuerdo. No hay otro. No, Daniel lo miró. Ajá, Daniel ahí lo miró vamos, sí, también. en el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 13-14, nos dice ahí la imagen del Señor en una nube. Ahí dice, y aquí una nube blanca, también la misma frase utiliza profeta Daniel, y dice sobre la nube, sobre una nube blanca. Cuando hablamos nube blanca, verdaderamente todo lo que tiene la escritura, todo el contenido que tiene la escritura tiene simbolismo. Los colores tienen un simbolismo, los colores tienen un mensaje, y acá dice una nube blanca. Entonces dice, podemos dar por sentado, hermano, y seguridad que este Hijo de Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y que tenía en la cabeza una corona de oro. Él es en la misma cruz del Calvario le pusieron una corona. Sí, o sea que aunque estaba en esa cruz del Calvario con corona de espinas, pero ahora lo vemos con una corona de oro. Amén. Sí. Entonces, de pureza. De pureza, sí. Y dice, y en la mano una hoz aguda, que ahí es donde nosotros comenzamos a entrar en el tema. ¿Qué significa esa hoz, no es cierto? Y aguda, o sea, es puntiaguda. Sí, y dice, hermano, que cuando se habla de esa hoz aguda, dice que es una herramienta. En lo literal, si nosotros lo analizamos, lo vemos, dice que la hoz era una herramienta que utilizaban los agricultores, los sembradores, ¿sí? Y dice que estaba formada, era una cuchilla tajante. O sea, pudiera haber sido, el apóstol pudiera haber visto otra cosa, ¿no es cierto? Pero Dios exactamente le muestra, dice, una hoz. Y como dijo usted recién, es aguda. ¿Por qué? Porque esta hoz dice que significa juicio. Entonces, sobre lo que él va a hacer, dice que los agricultores, quiero enfocar un poquito para que nosotros, nuestra mente, porque dice que todo lo que habla la escritura espiritualmente, todo lo que ven nuestros ojos naturales, es de la misma manera que se manifiesta en lo espiritual. ¿Cómo pudiéramos entender la escritura, hermano, si no pudiéramos comparar con cosas naturales que nuestros ojos ven? Como nuestra mente tan finita, ¿no es cierto?, al pensamiento de Dios, al desarrollo, a que nosotros podamos comprender todos estos eventos que van a venir. Por eso acá habla de una hoz, para que nosotros figurativamente, ¿no es cierto?, usando esta figura Dios, podamos entender el mensaje que Él tiene, de cómo van a ser, cómo va a ser ese evento, cómo va a ser verdaderamente ese juicio, Dios. Que no va a ser, hermano, algo muy superficial, que no va a ser algo muy suave, sino que verdaderamente va a actuar Dios con su justicia. No sé si verdaderamente estamos bien, estamos lo mismo, ¿no es cierto? Dice, lo mismo. Y dice que, o sea que y me gusta porque no dice que habló, sino que dice la palabra, aquí dice, y en la mano una hoz aguda, o sea que va a accionar. Vemos una acción de Dios. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta aquí. ¿Contra quién? ¿Cómo va a accionar Dios con esta hoz? ¿A quiénes? Bueno. Es la hora de la siega, hermano. La hoz es, no sé, los que han visto la bandera que tenía la antigua Unión Soviética, tenía una hoz y un martillo. O sea, la hoz
es una herramienta que ocupan los granjeros para cuando van A sacar el trigo. a sacar el trigo. Entonces, Amén. ¿por qué es así? Porque lo que es tiene como una vuelta, entonces lo que hace es que arranca de tallo, de abajo, entonces arranca los manojos. Entonces, cuando habla de hoz, habla de dos tipos de siega. Entonces, habla de trigo y habla de uvas. Entonces, ahí le está haciendo la separación de lo que son lenguajes figurados, donde habla de, cuando nosotros hablamos de trigo, entonces es cuando, por ejemplo, cuando leemos las ovejas y los cabritos. Entonces, habla indistintivamente, porque el Señor compara al ser humano y dice que el Hijo del Hombre, o sea, que dice que alguien vino y sembró trigo. Entonces, y vino a la mañana, ya apareció con lo que es mala hierba, como nosotros le conocemos. Entonces dice que vinieron los trabajadores y le dijeron a él, ¿querés que la arranquemos? No, le dijo, porque se van a llevar la buena también, las que están en proceso de ser limpiados. Entonces ahí cuando nosotros hablamos de esa hoz, estamos hablando de que va a llegar el momento, y el mismo Señor dice que los ángeles van a cegar la tierra, cuando dice que al final del tiempo dice que van a arrancar el trigo y la mala hierba va a ser tirada al fuego, donde está haciendo una separación de los que han decidido creer y confiar en lo que Él ha prometido y los que de corazón deciden voluntariamente desobedecer los mandamientos de Dios, que es lo que sucede. Entonces es una selección, entonces es una selección prácticamente, pero también es porque es cortar, o sea, es el tiempo ya. Pero, Interesante. acuérdese que cuando la Biblia dice cortar el buen árbol que no da buen fruto, será cortado. Sí, ese es Tenemos bueno. que tener en cuenta aquí que estamos en el periodo final de la Correcto. gran tribulación. Manuel, ¿tiene algo O ahí? sea que Sí, porque usted sabe que, bueno, cuando habla, ¿verdad?, de cegar, o sea, de levantar la cosecha, ¿verdad? Nosotros sabemos que una vez que se recoge lo bueno, lo que, la tierra que queda, pues, prácticamente, en la mayoría de ocasiones queman el Correcto. terreno porque van a volver a sembrar. Entonces, ya separado lo bueno, pues, ¿verdad? Nosotros sabemos, secularmente hablando, lo bueno es, ¿verdad?, para la venta, para el negocio, o sea, sirve. Pero lo que ya quedó, eso, pues, tiene Como que la desaparecer. Biblia, la Biblia le dice cizaña, nosotros lo conocemos como mala hierba. No, se le menciona también como paja, porque Jeremías menciona, Paja también. si un profeta tuviese un sueño, mira lo que dice, si el profeta tuviera sueño, cuenta el sueño, y el que fuera mi palabra, cuenta mi palabra verdadera, el que tiene, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Esa distinción, estoy en Jeremías 23, 28, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas que dicen, que se burlan de mis palabras, cada uno más y más cercano. O sea, se cumple mucha profecía con este pasaje, en otra palabra. Amén, porque Dios los deja. Como dice usted, hermano, con la parábola, esta palabra, perdón, este pasaje tiene mucho paralelismo con lo que es con lo que es en Mateo 13, con la parábola de Mateo 13, la cizaña y también con la red. Él está seleccionando ya, o sea, es mi tiempo ya. O sea, yo saco mi gente y ustedes pues van a ser quemados o voy a traer castigo contra ustedes. Sí, básicamente lo que la hermana lee es cuando la maldad ya ha llegado al cielo. Sí. O sea, ya- No, y estamos en ese panorama, y me acuerdo que están los 144,000 antes, ¿verdad? Que es un cántico, pero estamos viendo de que era un paréntesis. ¿Verdad? Y aquí también parece que fue un paréntesis también. Es como una explicación. O sea, por Sí, eso parece lo que fue una- la hermana está parece- leyendo es como una explicación de estos acontecimientos para no dejarnos con lagunas a nosotros, sino que entendamos el verdadero propósito. O sea, es decir, que esto, como por ejemplo, lo que la hermana está leyendo es como para que nosotros acomodemos bien los eventos y tengamos un panorama de lo que está por venir. O sea, que... Pero lo interesante es que aquí, hermano, es que es Jesús. Exacto. porque Es el mismo Dios Lo ve cosechando. en una nube. Juan lo ve en una nube. Entonces usted está viendo que la nube puede representar mucho. O sea, cuando Dios descendía en el Antiguo Testamento. la presencia de él. Es la es presencia de él. presencia. Y yo lo que, perdón hermano, pero mire, esta hoz es algo irrevocable. Ujú. Nadie la para. Nadie la va, por eso dice aguda. Ujú. Esto no se va a Sin retractar duda, hermano. Dios. Imagínese, o No sea, sé. yo me imagino el filo que debe tener. Es- O sea, ¿Y con qué poder va? O sea, es inminente, irrevocable. pues, Sí, es hermano, inminente, o sea, eso decir es que sí o sí.
ese es el juicio de Dios que no se... mire, hermano, que cuando cuando pasó lo de Sodoma y Gomorra, dijo, si hubiera habido, ¿no es cierto? Si hubiera habido, pues, cuando pasó lo de Nínive, Dios utilizó a Jonás. Ujú. Pasó lo que pasó, no quiso llegar, aún la misericordia de Dios tuvo. ¿Dónde? Dentro del estómago de este pez, ¿no es cierto? Entonces, se veía la misericordia de Dios. Dios, a través de esa bondad, decía, bueno, voy a mandar este siervo, voy a darle otra oportunidad, pero aquí con esta hoz es irrevocable el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya la maldad, ya el pecado, ya la indiferencia, hermano, que va a vivir en ese tiempo, ya Dios no lo va a soportar. Ya no lo va a tener porque aparece varios personajes acá. Aparece primeramente Jesucristo, amén, y manda la orden sobre esta hoz. Pero luego aparece otro ángel, dice en el 17, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, que tenía también una hoz aguda. Son dos hoz. Estamos hablando de que no solamente uno, sino que varios van a comenzar a darle. No sé si sigue, hermana, ahí, Sí. porque aparecen Dice, más ángeles ahí, no solamente uno, y dice, son varios ángeles. sí, y dice, y ciega, dice. Ujú. En el versículo 15, cuando él habla ahí, dice, y ciega. Ujú. Esa palabra cegar es profunda. Hablamos que en el 14 nos habla de lo que trae, ¿no? Ujú. ¿Con qué? ¿Con qué se va a cegar? O sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que va a hacer esa hoz? Va a cegar, dice. Y como dijo usted, y del templo, dice, del templo, ya no de la nube, ya no de una Sí. nube, sino dice, del templo salió otro ángel. Y dice, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Llega el momento, hermano, que hay momentos que se cosecha, pero después de la cosecha viene la siega. Ujú. En este periodo, en este tiempo, no es el tiempo ya de la cosecha, sino verdaderamente de la siega. Por eso es enviado el ángel. Ujú. ¿Para qué? Para agarrar todo lo que tuviste tiempo. Sí. Ujú. Hubo un tiempo, un periodo, y en este periodo de la gran tribulación, al final, Dios dio tiempo a esas personas que todavía, a los que quedaron, ¿sí? Dio tiempo para que pudieran cosechar, para que pudieran arrepentirse, para que pudieran volverse otra vez a Dios. Entonces Dios, ahí es donde viene el otro ángel y dice, bueno, es el momento ahora de recolectar. Es el momento de agarrar de tu esfuerzo, de lo que Amén. pasaste, de ese periodo, ¿no? Entonces, dice que como podemos ver, como recién usted hablaba, acerca de cuando se habla del trigo y la cizaña, Ujú. ¿sí? Tienen que crecer juntos, Ujú. pero a la hora de la siega se ve cuál es el verdadero. A la hora de que se estira esa hoz, a la hora que comienza a hacerse la recapitularización a través de la siega, se va a recoger el buen fruto. Sí, estaba buscando donde dice, en el 9:21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, de su hechicería, de su fornicación, de sus hurtos. O sea, habla de que Dios le ha dado tiempo a la humanidad, y aún en ese periodo le da el tiempo también de reflexionar, y dice, y no se arrepintieron. O sea, cuando le dice no se arrepintieron, es que la gente, aunque esté viendo el proceso de Dios, decide voluntariamente no creer en lo que Dios ha dicho en su palabra. O sea, gente abandonada a sí mismo, y por eso es que cuando la hermana leía una voz y ella le hablaba de un lenguaje, de lo que es antropomórfico, por decir un lenguaje humano, es que Dios usa un lenguaje humano para que nosotros entendamos en lo espiritual qué es lo que va a suceder en ese momento. Sí. O sea, para que nosotros tengamos una idea, es porque el que no ha visto cuando alguien está cegando, cuando alguien está cortando, es bueno que mire cómo es el proceso y qué es lo que queda después, porque después de eso ya no hay fruto ahí en la tierra. Ya no.
Entonces ya lo que viene, y cuando habla del lagar, usted sabe que en el Antiguo Testamento cuando alguien hacía el vino, no lo hacían en la ciudad, lo hacían afuera de la ciudad, o sea, sacaban el vino. ¿Y cómo es cuando hacen el vino? ¿Qué es lo que hacen? Triturar la uva, pararse en ella, o sea, deshacerla. Entonces, para que nosotros entendamos más o menos cuál va a ser el proceso en lo espiritual. O sea, si nosotros vemos en lo secular, para que tengamos una idea en lo espiritual, cómo es que va a ser el proceso. Yo quiero estar claro con esto, y quizá la audiencia también. Siega y cosecha. Cosecha se usa más que todo para cuando son frutos. Y siega se usa esa palabra cuando es hierba, trigo, cebada. O sea, es lo mismo, solamente que por eso más adelante menciona sobre fruto de la uva, de la vid. O sea, es la misma acción, pero con diferente nombre. Una es para lo que es en tierra y el otro cuando es árboles o cuando son arbustos. Porque es diferente proceso también. Por supuesto, eso quiero que o sea, no es que es una acción diferente, no que es lo mismo. Siega es para todo lo que es trigo, cebada, todo lo que arroz, por decir así, lo que sale o sea, como hierba, grano, correcto, lo que son granos básicos, ¿verdad? Pero lo que es cosecha, porque yo hice algunos, por ejemplo, a algunas fotografías de hermanos cuando ponen la cosecha y ponen trigo. Y eso no aplica. Usted se va, no aplica porque tiene que ser fruto. Cuando es cosecha es fruto. Es todo lo que son higos, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que son hortalizas, o sea, es diferente al proceso que se hace, muy esta hermana, es el proceso diferente, porque cuando usted, imagínese, usted no va a meter una hoz en una uva, usted la va a dañar. Porque usted va, o sea, si usted se figura cómo es la hoz, no sé, el símbolo que tiene la muerte, si se ha visto el símbolo que tiene la muerte, aparece un hombre, ¿cómo se llama? Con una capucha en negro, pero aparece un palo con una hoz. Esa es la hoz, para que la audiencia sepa, ¿verdad? Entonces, cuando van a cortar hierba, ellos hacen esto. Correcto, hacen movimiento y a veces lo hacen con una pequeña, como dice usted, con el símbolo de que tenía la bandera rusa sí, correcto, de la antigua Unión Soviética, pero cuando usted pone esa hoz grande, hermano, usted hace con fuerza, porque no corta solamente un pequeño 2 pies o 3 pies, usted corta más, usted corta todo lo que su cuerpo le da. Y es bastante, o sea, va, ¿cómo le puedo decir? Avanza pues, en cada movimiento, ¿verdad? Y la uva no, usted va con una voz siempre, pero la toma así y ¡claro! Con una gran delicadeza. Miren, ¡claro! Con delicadeza, porque la puede dañar. Eso es muy interesante, hermano, el cuidado que Dios nos tiene, porque es una representación de cómo Dios tiene cuidado al medir lo que es el mundo y lo que es cosecha. O sea, porque usted puede hacer la diferencia también. Usted puede presentar, por ejemplo, a lo que es el mundo cuando dijo el hermano sobre la parábola del trigo y la cizaña. El dueño le dijo, ¿sabes qué? No la toques, sino que hasta después vamos a seleccionarla, porque no vaya a ser que tú arranques lo que no es. Déjalo tranquilo, al final de los tiempos, le dicen. Es que cuando el Señor está diciendo esto, está hablando de que hay un proceso, o sea, es decir, que dentro de la misma cizaña que se conoce, por decirlo así, o sea, dentro de la misma gente mala, va a haber arrepentimiento, porque él no está hablando del momento, sino que está hablando del tiempo de él hasta el tiempo de la siega. Entonces, porque acuérdense que Israel quería juicio inmediato, ha venido para darnos libertad. Por supuesto. Entonces, yo entiendo que Jesús está dando una explicación de que hay un proceso, pero va a llegar un momento al final, cuando ya todo culmine, entonces va a haber un proceso donde se va a seleccionar todo. Porque esa es la idea, porque hay personas, hermano, y estamos tratando el tema, yo sé que es un tema bien extenso, pero me gustaría recalcar algo. Muchas personas dicen, no, es que en la iglesia hay trigo y cizaña. La parábola no está hablando de la iglesia. No. Y ya que tocamos el tema, yo lo quiero aclarar, sí. Amén. Porque si usted se va, él está hablando del mundo. Por eso le digo que el proceso de ciega él lo genera a todo el mundo. Porque a veces dicen, no, es que no, hermano, no se preocupe, como quiera el trigo y la cizaña va junta, no se preocupe. Y está dentro de la iglesia. Eso no aplica para la iglesia. No, lo que pasa es fuera de contexto. Correcto. Es que hay clichés que se han metido dentro de la iglesia, hermano. Y el mismo Señor nos dice de que nosotros aprendemos por costumbres y por tradiciones.
Es decir, que hay muchos hermanos siguen ciertos clichés dentro de la iglesia, pero porque por costumbre lo escucharon dentro de la iglesia y no lo han indagado en la palabra. O sea, no es que no sea de verdad, sino que no es aplicable. No es aplicable. ¿Sí me explico? Es que, Sí. okay, por eso es que la gente dice, no, es que de todo hay en la viña del Señor. Ahí es otro asunto. Ahora, en la viña, mire, hermano, mire, y me duele a mí decir que hay personas que dicen, no, la iglesia está sumergida en paganismo. No, en la iglesia de Cristo no. Las congregaciones están sumergidas. La iglesia de Cristo tiene que ser pura y santa, y ella se mantiene. Pero incluso hay canciones que dicen, yo quiero una iglesia que sane. Hermano, la iglesia lo hace. Las que no lo hacen son las congregaciones, las denominaciones, pero la iglesia de Cristo se mantiene junta. Porque la iglesia existe y no va a venir por una iglesia así el Señor. Entonces hacen esa diferencia. Porque incluso hasta cuando predican, iglesia, levántate, que Cristo viene, la iglesia está esperándolo ya, no necesita que le estén diciendo. O sea, las congregaciones son las que necesitan levantarse y ponerse meterse en la vía correcta, en las sendas antiguas y seguir derecho. Lo que hacen las congregaciones es que se han desviado a paganismo, dice usted, a costumbres, pero no es la iglesia de Cristo. O sea, acuérdate que la palabra iglesia significa eclesía, es asamblea, estamos de acuerdo. Llamados. Pero la iglesia, cuando usted menciona iglesia de Cristo, hermano Eber, por favor, respéteme ahí. Que la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo, y esa es sin mancha y pura. Y no le gusta que la manoseen. Y ese remanente fiel que siempre ha estado en el Antiguo Testamento como en la actualidad. Hay un remanente fiel que se mantiene fiel, y esa se cubre. Y ese remanente fiel por lo regular nunca es agradable, o sea, aún dentro de las mismas congregaciones, ese remanente fiel, y eso es lo que muchas personas dentro de las congregaciones no han entendido, que a veces nosotros mismos servimos de más tropiezo para otro que quiere entrar. Y lo digo esto porque, vaya, nosotros estamos en una congregación y hay veces las personas lo tachan a uno, ay, que puritano. Ya la Biblia andando le dicen a uno. Sí, pero no se trata de eso, y por eso yo siempre me incluyo. Santurrones. Sí, porque yo también estoy ahí, yo me incluyo, aunque no participe de muchas cosas, pero yo me incluyo ahí para que la gente no se sienta ofendida en ese sentido, porque hay veces nosotros servimos de más tropiezo para otros, y eso es lo que no entienden muchas personas, porque ahí dijo algo correcto usted, porque dentro de las congregaciones habemos de todo, ¿ok? Algunos se guardan, algunos medios se guardan, algunos están tibios, algunos están fríos, dentro de la misma congregación, y todos dicen servir al Señor. Pero una cosa es decir servir al Señor y otra cosa es servir al Señor, que son dos cosas diferentes. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y dentro de la misma congregación, por eso el Señor dijo, ¡ay! Y aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. La gente no sabe lo que significa esto. Ese ay es dentro de ciega. una congregación, la gente no ha interpretado correctamente esto, y por eso es que se comportan de una manera que no va de acuerdo a la palabra dentro de la misma congregación, aunque tenga el rótulo de cristiano. Pero el entrar a un McDonald's no lo hace hamburguesa automáticamente. O no solo hamburguesa venden. O no solo hamburguesa venden. Pero lo que le quiero decir es que no todo el que está dentro es cristiano tampoco. Y ahí pero a la gente lo meten a todo en un solo cumbo. Pero con eso, hermano, pero hay que tener mucha cautela también, porque no hay iglesia perfecta. No hay congregación perfecta. Es que no estamos hablando de perfección. Correcto. Sí, porque la perfección la vamos a tener cuando lleguemos a... Porque el mundo quiere eso. Porque el mundo quiere ver adentro perfección. Incluso dentro de la iglesia queremos perfección y no podemos, No hermano. hay tal Porque perfección. póngale que sean 80 miembros, 30 miembros. Cada uno piensa diferente. Exactamente. O sea, quizás uno se cuida diferente, por supuesto, y su integridad con el Señor es diferente. Pero ahí es donde la madurez de aquella persona que se cree madura tiene que saber soportar y saber llevar esas situaciones. Eso es lo que el Amén, Señor porque por eso el Señor busca a esos diáconos, a esos unquieres, a esas personas que están liderando, que sean un poco maduros para poder resolver esos pequeños problemas que están ahí. Es que la Amén, madurez- y poder llegar a madurar a otros, por supuesto. Es que la madurez espiritual es esa. Por eso es que el Señor, cuando le dice a Pedro, ¿me amas? Le está hablando de esa madurez espiritual, porque tú una vez vuelto, le dijo, de cuando te vayan a arrastrar y vuelvas, le dijo, entonces tú te vas a encargar, le dijo, De ese rebaño. de este rebaño. Amén. O sea, le está hablando al maduro espiritual. Amén, hermano. Sigamos, Así, porque a veces nos así, metemos, no, ponemos un paréntesis pero ahí, está pero es interesante. relacionado. Ajá. Está interesante, hasta ahí, bueno, íbamos en el versículo 15, ¿no? Dice que nos hablaba de que comenzará a cegar. Y el 16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra. Recordemos que el que estaba sentado sobre la nube
es el Hijo Jesucristo. del Hombre, Jesucristo. Amén. No hay otro que va No. a accionar verdaderamente con juicio. Es el único que puede actuar con juicio. Y a veces eso, hermano, verdaderamente lo tenemos que tener claro, porque muchas de las doctrinas falsas, ¿no? Piensan que es un profeta, que herejías, ¿no? Pero acá verdaderamente estamos hablando de que dice el que estaba sentado sobre esa nube, ¿no? Y al comienzo del estudio estábamos hablando que era el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y dice el 17, y dice, hermano, mire, perdón. Yo quiero una acotación ahí. Sí. Mire que él es el que mete la hoz. Nosotros podemos juzgar acciones de hermanos que no están en lo correcto, pero el que condena es él. Exacto. Él da el último. Si te salvas o no te salvas. Nosotros no podemos decir, este hermano como andaba se salvó, se fue para el infierno, o usted muchas veces lo manda al infierno. No corresponde a nosotros hacer eso. Él es el que hace el juicio. Él es, o sea, si vemos la diferencia entre juzgar y condenar. Incluso, mire, hermano, es interesante este punto, como usted dice, porque la mente humana tiende a ser a que nosotros actuemos como jueces, muchas veces. Supongamos iba en un automóvil, murió. Y entonces, porque usted lo vio con un pelo largo, con un aro, con tantas cosas, usted dice, pobrecito, al infierno se fue. Sí, está condenando. ¿Sí? ¿No es cierto? Estamos condenando. Ahora, y la palabra del Señor nos enseña que el único que está autorizado, el único que puede decir quién pasa para aquí, quién pasa para allá, que va al cielo o que va al infierno, es él. Es que hay dos tipos de juzgar en la Biblia, porque Pablo dice que nosotros juzguemos las cosas, pero habla de las cosas que hacemos, podemos juzgar las intenciones, pero en cuanto a determinar si salvo o al infierno, eso es la diferencia. Es que eso es como un abogado con un juez, no es el mismo cargo, no es la misma posición. El juez determina la sentencia que va a dar y el abogado determina qué ley quebrantó y cuál sería su castigo, que es muy diferente. Eso pasa como hay un hermano que, por ejemplo, que el pastor tiene que ponerla o la iglesia tiene que poner en disciplina. Ellos toman control del asunto porque juzgaron, ¿verdad?, que en las acciones que él estaba haciendo, pero no es de una condenación. O sea, tiene que ver el proceso que tiene que seguir para poder restaurarse. Correcto. Ahí aplica, quiero que aplicar eso, porque la iglesia para eso está para poner orden. Imagínense que todos quieran hacer lo que quieran hacer en una iglesia y que usted aplique. No, usted no me tiene que juzgar. Por supuesto que tengo que juzgar porque yo tengo que cuidar mi rebaño. Yo tengo que cuidar mis ovejas, yo tengo que cuidar lo que Dios me ha dado en mis manos. Ahora, si tú vienes y me las vas a contaminar, un momentito, voy a ponerte un paro ahí, restaurarte y después te añadís. Y le seguimos un proceso a él también. Porque tampoco lo estamos mandando para el infierno, ni tampoco lo estamos mandando para el mundo que vaya a perder más. No, queremos restaurarlo porque esa es la palabra de exhortación, es consejo. Exacto. Es animar. O sea, ese era el... Entonces, yo quiero ver ese punto porque, y aquí lo interesante que es el mismo Jesucristo que mete la voz, el mismo en este periodo. En ese momento. Amén, hermano. Disculpe, realmente quería aclarar porque es un tema que va saliendo y yo sé que quizás es algo futuro, pero es como Dios actúa y Dios no va a cambiar su forma de actuar porque Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y en todas las dispensaciones es el mismo. Actúa de la misma manera. Amén. No sé si hermano no. Hermano es muy calladito, pero tengo que sacarle las palabras a él porque la analiza todas y cuando suelta, olvídese. Entonces, avanzando, dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra. Fíjese, ahora el 16, vámonos. Y la tierra fue cegada. Y el 17 dice, salió otro ángel. O sea, aquí va otro. Otro ángel del templo. El otro era de la nube, ahora del templo, que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Fíjense que dice que del templo. Y acá uno de los comentaristas, el doctor Dewell, dice que la cosecha de uvas es una metáfora de juicio de Dios en el Antiguo Testamento, y habla en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 5, también está mencionada acerca de esto en Isaías capítulo 63, verso 2 al 3, y salió miren, fíjense, del templo, y en el 18 dice, salió del altar. O sea que todo esto está relacionado con lo que es el tabernáculo.
¿No es cierto? Si nosotros Hay una vamos para el Antiguo Testamento, habla del templo y dice que habla del altar. Nosotros, no sé si usted, hermano César, recuerda cuando se habla acerca del altar, ¿sí? Que hay está el incienso, ¿no? Uh-huh. Y está la mesa de los panes. Está la mesa de los panes. Está el candelero. Exacto. El candelero. Entonces aquí verdaderamente estamos viendo, hermanos, cómo hay un paralelismo, ¿no? Cuando habla del templo, trayendo a memoria todos esos eventos, y se salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, dice, tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. O sea que ese ángel llamó ¿a quién? Al Hijo del Hombre, porque él era el que tenía. Ahora, ¿por qué lo llamó este ángel? ¿Y por qué el ángel no actuó? Porque el ángel no tenía autoridad. Como recién usted en el versículo habla, ¿no? Que el único que tiene autoridad sobre juicio ahí, podemos ver que es el Hijo del Hombre. Hay una gran distinción ahí, hermano, que tenemos que hacer. Sí. Y yo me gozo con esto porque hasta escalofrío me da. Todo el panorama está escrito. El que le da la orden, imagínense a Dios recibiendo órdenes. Jesucristo, porque aquí hay una orden que le da al ángel. Es un ángel. Sí. Que dice, ya es tiempo, Señor. Mete tu voz. Él lo está diciéndole. Si usted no lee de esa forma, entiendo, Señor, ya es tiempo. Así como le están diciendo allá en el capítulo 7 a aquellos decapitados. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él lo está haciendo acá. Sí, porque en el 15 dice, y el ángel dice, clamando. Si vemos, o sea, aparece uno del templo, le dice, Señor, ya es tiempo. No es que le estén dando. No, sino que le estén dando, Señor, ya es tiempo, hazlo. Ya es tiempo de la cosecha, ve y hazlo. Y Dios, sabiendo de que no se puede retractar de lo que ha dicho o el panorama que tiene, mete su voz y arranca. Y vendimia la tierra. ¿Verdad? La primera acción del primer ángel. Luego aparece otro ángel del templo, otro del altar, y también claman, ya es tiempo, hazlo. Y o sea, él dice no dice reacción, sino que haz tu acción, ya es tiempo. El tiempo de esta gente ya se ha cumplido, porque ya todo se va cerrando, todo se va cerrando. Y mira, Manuel, yo sé que hay algo. No, y aparte de eso, hermano, verdad, claman de ver también, porque acordémonos que hay un grupo que está ahí y está viendo las cosas y aunque digamos que no, están en su carne y están sufriendo. Entonces, ¿verdad? Los que lo están viendo en el cielo ya no quieren ver el dolor en ellos porque han vencido. Por supuesto. O sea, hay en ellos se conmueven. Exacto. Entonces se duele. Entonces ellos están clamando también por ellos, por los que están ahí. Que ya es momento de que ellos vayan y se regocijen con el Señor. Llegó el tiempo para ellos y para aquel que no quiso escuchar. Porque hemos leído nosotros que aún viendo estas cosas, no creyeron. Y no se arrepintieron de sus verdad maldades, ni de sus fornicaciones, como ha venido hablando. Entonces va a haber la paga para ambos lados. Y eso es lo que están clamando. Ok, ya es momento, ya están maduros, o sea, ya no aguantan más. Un poco más y se pierden, entonces ya no, ahora es el momento. No, que se me viene a la mente, como diciendo, Señor, ¿no? Sí. Es como que yo lo vería a usted con pasión. Exacto, como diciendo que usted ya batalló, que usted ya hizo todo para poder alcanzar esa salvación, sí. Porque acordémonos que ese periodo de la gran tribulación es tremendo, atroz, es un llorar, crujir de dientes, hermano. Esa unidad para todos los que no se han sellado, porque aquí son los que no se han sellado. Sí. Acuérdense que estos son los que salen de la gran tribulación sin sellarse, que mueren por eso, son decapitados, hermano. Y acuérdense que todavía está en la actuación de esa bestia, ¿no es cierto? Las dos están todavía en acción. Ahí están en acción, ¿no es cierto? Está todo convulsionado eso. El que no se deje marcar, sellar, es el que está siendo perseguido. Entonces, aquellos que tienen hambre van a tener que, ¿no es cierto? O se mueren o a sus hijos, eso va a ser un caos. Entonces, no queremos es por eso ni ver que esa, ángel, como decía mi hermano, clamando, ¿no? Mira, hermano, que se me viene, no sé si a usted se ha tenido a meditar, o yo sé que sí lo hemos hecho, ¿no? Pero cuando vemos esta escena se me viene Habacuc, que Habacuc pedía justicia. Señor, ¿hasta cuándo van a hacer justicia? El justo por su fe vivirá. Y punto, Habacuc. Cállate. Es lo que le dijo.
Pero a veces cantamos cantos, hermano, y no sabemos de dónde vienen o qué son o por qué se dieron. ¿Se acuerda aquel canto que dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza? Ese canto es de Habacuc. Cuando Dios le dice, o sea, Habacuc está reclamándole a Dios, ¿hasta cuándo? Así como están los ángeles. Señor, ya, vamos. Haz tu juicio, porque Habacuc quería que ahí le cayera el juicio a ellos. Y entonces Dios sale con esta visión, ahí le dice que él miró. O sea, mira lo que dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. O sea, nosotros lo cantamos y lo gozamos, pero no sabemos que lo está cantando el juicio para la tierra. Qué tremendo. Cantar en medio del juicio. Hermana, pero o sea, aquí él no es un canto que está dando, sino que nosotros en las congregaciones cantamos juicio y no sabemos que estamos cantando un juicio para las naciones. Lamentablemente necesitamos músicos teólogos, músicos que estudien la palabra para que lleven al pueblo a razonamiento a lo que están cantando. Hay una alabanza de adoración donde dice, llévame al altar de bronce. Dice, bronce es juicio. A veces, es lo que le digo, y a veces estamos cantando cosas o quizás sacamos de contexto a algunos temas, y este tema es relacionado con juicio, todo es juicio. Bueno, y no es juicio de espérate, ya voy, no, aquí es de arrancar. Porque ahorita viene ya la otra parte, hermana. Siga, yo sé que solamente quería aclarar esa parte nada más. Entonces dice, vamos a avanzar, hermano. Dice, y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Qué tremendo, hermano. Aquí, muchos teólogos interpretan que aquí hay una diferencia y un contraste entre lo que es el trigo y lo que es la uva. Es lo que estamos hablando también. Sí, porque aquí estas uvas que se mencionan en este pasaje, dice que estaba leyendo yo y bueno, toma sentido, pero bueno, cada quien puede interpretar esto de diferente manera en este sentido, pero para mí toma sentido porque él cuando habla de aquí de estas uvas, habla de la maldad del ser humano, o sea, los frutos de maldad del ser humano ya llegaron hasta el colmo, hasta Dios, porque fueron echados fuera, fueron pisoteados, dice, y fueron echados fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de caballo por 1,600 estadios. Está hablando de que la ira, porque dice que, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Está hablando de que la maldad llegó a una, por eso lo toma como, o sea, frutas, pero que de pecado, de injusticia, Amén. Y ahí es cuando dice que son echados en el lagar de la ira de Dios y fueron pisoteados. Entonces, este erudito que yo estaba leyendo el estudio de él decía de que en este pasaje ha sido un contraste porque no se trataba de los frutos como el Señor dice que nosotros somos la vid y él, los pámpanos. Entonces, él es la vid, nosotros los pámpanos, donde dice que nosotros somos los frutos como uva, pero aquí hace un contraste porque dice que aquí son echados en la ira de Dios. Sí. Entonces, Amén. La maldad del Amén. hombre llega. Hermana Daniela, usted, hermana. Sí, y cuando habla acá, hermano, dice acerca del lagar, ¿no? Dice, luego dice, fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Hace una probable referencia a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Hermano, eso es inevitable, ¿no? Dice, para los judíos de los días de Juan, ser ejecutado fuera de la puerta de la ciudad significado ser cortado del pueblo del pacto de Dios. O sea, tiene un significado tremendo para el pueblo judío todo esto, ¿no es cierto? Podemos ver esta referencia en el libro de Hebreos, capítulo 13, versos 12 al 13. Y dice que la distancia que cubre la sangre de esos 1,000 estadios, hermano, o sea que la sangre va a correr. Bueno, yo no sé si usted se imagina cuánto es 6,000 Dice estadios. que aquí es 290 aproximadamente, 290 kilómetros o 180 millas. O 180 millas. Sí. Ahora vuélale pluma, hermano, 180 millas de correr de sangre. Es hasta aquí, hasta Nueva York, sí. Sí. Porque hasta Nueva York son 218. Y dice, lo cual describe que toda la tierra santa está llena de sangre de los malvados.
Imagínese, hermano. O sea, en otras palabras, va a cubrir todo Jerusalén. Sí. O sea, si lo podemos entender así, va a cubrir todo el territorio de Jerusalén. Sí, dice acá desde el norte. Toda la ciudad se va a cubrir. Dice, es la extensión de Israel entre sus límites del norte y del sur. Ahí está. O sea, se me viene a la mente Israel, porque eso es lo que mide Israel. Cuadrado. Aproximadamente 200, 180. Sí, todo su perímetro. Hermano, que a veces uno como ser humano dice, cuando le pasan situaciones, ¿no? Mira las cosas impías, o a uno le tiene dificultad y dice, pero ¿cuándo Dios? Sí. No le ha pasado a usted. Sí, creo que a Abacún me refrena a mí, me dice. ¿Cuándo Dios va a hacer justicia? ¿No es cierto? ¿Cuándo? Justicia. Sí, cuando le pido justicia a Dios me voy para Abacún, hermana, como usted está diciendo. No, pero acá vemos que verdaderamente vienen los días. Viene juicio. No te preocupes. Más bien ese día tú vas a mirar y, mi hermano, yo he aprendido tanto con esto que ya no me hace falta decir, Señor, ¿y hasta cuándo? Sí, correcto. ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo? Mejor que nos llegue ese día. Hermano, pero fíjese que antes lloraba. Cuando comencé decía, Señor, así como decía David, quítalo, borra las oraciones. Pero ya cuando uno ya comienza a madurar y dice, Señor, ten misericordia. Hermano, aunque usted esté viendo esta situación, el que ama al Señor, el que sabe cómo Dios actúa, hermano, uno se conmueve. A ver, Señor, yo sé que es tu ira, pero va a ser demasiado dolor, hermano. Va a ser, o sea, aunque usted viendo, usted que estén decapitando o que estén haciendo juicio contra un asesino, un malvado, hermano, su conciencia y su humanidad le dice, wow, Señor, yo no quisiera ver esto. Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero no se conmueve al ver que sí es culpable, pero de la forma como está siendo ejecutado, o solamente, aunque no sea ejecutado de la forma que sea de la más humanamente posible, hermano, uno se quiebra al ver eso. Yo estaba viendo una imagen de esto, hermano, de una persona que le echaron en Guatemala. A pesar de que el hombre había violado a una niña, usted daba, como le dijera, sentimiento de ver en la forma en cómo lo estaban linchando, o sea, la forma en cómo estaba, era como... Que se lo merece, eso no lo decimos, pero uno como humanamente... No de eso, sino que estamos hablando cuando nosotros vemos el castigo hacia una persona, es que, de cierta manera nosotros nos... Hermano, es que David en el censo, por ejemplo, es algo muy paralelo con esto. Él dijo, Señor, si caigo 3 años de peste, no. Si caigo en las manos de mis enemigos, no. Mejor caigo en tus manos. Porque yo sé. Fíjese, correcto, hermano, que aquí podemos ver, acá cuando habla, para terminar, ¿no? Por hermano, supuesto, porque estamos, y el 20 dice, y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad, y fue pisado, dice, y fue pisado. Y en el libro de Isaías, capítulo 63, verso 3, mire, dice, he pisado yo. Solo el lagar, yo. Sí. Acá dice Dios, dice, yo he pisado el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Sí, es un paralelo con el Los pisé con mi ira. Lo está haciendo. Hermano, con mi ira, ahí se desató Dios. Sí, no, o sea que así con ese amor que nos da, nos cubre, así como cuando habla el salmista que dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo, amén. ¿No? Que uno se siente ahí, o como la gallina cubrió, ¿no? Con sus alas, ¿no es cierto? Ahí entramos. Mira ahora, ese amor de padre, ese amor tan eterno, ese amor, ¿no es cierto? Que aquí no, pero, y como leemos en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, ¿no? Que ha dado su único hijo, que ha mandado. Vemos el amor de Dios. El amor inmenso. Pero mira acá, vemos la ira, dice, mi ira, y los hollé. Los hollé, dice, con mi furor. Ya furor, ya no está viendo. La gente piensa que Dios no se enoja. No. Ese día de juicio, ese día va a ser tremendo, dice, y su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi redimido ha llegado. O sea que están las dos, está el juicio para los malvados y también está la esperanza para los redimidos. Hermana, y entonces como muchas veces hablamos de que provoca a Dios. Yo no quiero provocar a Dios. Levántate, Señor, el trono y ven.
ven. Hay una canción que dice, levántate Señor, y otra que dice, incluso hasta es de ritmo, que provoquemos a Dios, provoca a Dios. Bueno, yo no quiero provocar a Dios. O sea, está tranquilo en su trono. O sea, provocar a Dios, hermano, es darle una bofetada en la cara. Es que provocar, fíjese que yo buscaba el contexto judío en el provocar, y es ir y pegarle pero en la nariz así. ¿Por qué? Eso es provocar, dice, ir y pegarle en la nariz a alguien para que reaccione. Para que reaccione. Entonces dije yo, wow. Bueno, a veces usamos palabras, hermano. Hay veces sí, esto yo lo veía cuando yo recién me convertí, provoquemos a Dios. Pero después que yo entré a estudiar, hermano, que empecé mi primer año, siempre, hay veces a mí me dicen, es que vos ves cosas que nadie mira, o sea, te pones a investigar cosas. Es que eso es hermenéutica. Eso es hermenéutica. Pero yo a veces hasta las cosas más sencillas, a mí siempre me ha gustado investigarlas, porque digo, algo hay aquí. Algo hay en la traducción y todo. Entonces, y cuando me fui a ver y dije yo, wow, dije, ir a provocar a Dios y le pegar a Dios en la nariz, dije yo, guárdame, Señor. No, Señor, guárdame. Yo, bueno, mira, a veces uno a veces calla, ¿no? Sí. Calla en algunos cantos que uno sabe que no son adecuados. Y se les quita por ignorancia quizás y porque no saben, ¿verdad? Pero por eso incitamos a la audiencia que es importante que todos, así tengo un ministerio, no tengo un ministerio, necesitamos conocer a Dios, y la única forma que usted lo va a conocer va a ser por medio de la Escritura. No hay otra forma de conocerlo. Aparecía un meme ahí que aparecía, Dios háblame, y aparece Dios de la nube y le pasa una Biblia ahí. Ahí está, aquí estoy. Así, o sea, aquí estoy, o sea, búscame, todo lo que es Dios está aquí, hermana Daniela, aquí está, no hay nada más, todo está ahí. Imagínense que hay mucho paralelismo, y a veces yo cuando leo algún juicio de Dios, yo mejor me retengo. No, Señor, no quiero conocerte tanto cuando estás enojado, porque está diciendo que Él mismo va a pisar. Usted sabe cuando sacan vino, ¿verdad? La gente se para y comienza a machucar el vino, a pisotear el vino, pero con ira, muchas veces. ¿Por qué? Porque quiere salir y para que salga hasta lo último. Así va a ser Dios. Imagínese usted esa escena. Es que yo digo, hermano, que el mismo Dios demuestra ahí el valor del Hijo. Sí, correcto, porque lo haciendo por el Hijo. Cómo Él dio todo. O sea que, hermano, hoy yo veo en los altares, hermano, a veces digo yo, es que en poco tenemos sacrificio. Sí. Que en poco. Es que a veces digo yo, hasta cuando se hacen las oraciones de confesión de fe, hermano, que poco, es como algo así, ¿no es cierto? O mágico. No, esto no, hermano. Acá podemos ver cerrar los ojos y ya todo está como así. Dios, hermano. ¿Por qué? Por todo lo que dio su Hijo, por todo lo que pasó. Acá, yo creo que acá Dios está como recapitulando. Exacto, de todo, ¿no es cierto? Todo. Todo, hermano. No, es que sí, la ira. Es que cuando dice copa, tuviste tiempo. Estuvo llenando hasta que llegó a su tope, a su límite, donde ya comenzó a rebalsar. Que la ira de Dios rebalsó ya. Exacto. O sea, es cuando usted dice, cuando usted le dice a su niño, me sacaste de quicio ya. Sí. Ya no pude pararme, porque demasiado fue lo que hiciste que me sacaste. En mi país dicen, ya me llenaste el buche de piedra. Imagínese. Amén, hermana. Hermanas, estamos bien ya con su gracias, tema. Hermano, de lo que yo, dije yo, Señor, lo que a mí me encerró este pasaje bíblico, hermano, y esta enseñanza. Yo digo, Señor, que verdaderamente yo sepa cosechar, que sepa sembrar. Que sea de la parte que arrancada para mí. Me preocupe por sembrar este evangelio, ¿no es cierto? Amén. Claro, necesitamos. Amén, hermano. ¿Estamos bien entonces? No hay algo que opinar. Entonces nos vamos a Carlos, con lo que es los ángeles, con las plagas postreras. Ya entramos en el capítulo 15, hermano. Ya terminó el capítulo 14. Vamos con el 15, vamos a ver cuánto avanzamos. Yo sé que avanzamos una hora prácticamente ya, ¿verdad? Y vamos a tratar de sacar el clase. Sí, vamos a tratar de ser más concisos en este sentido. Pero el 15 es un preámbulo, hermano, de lo que es el capítulo 16. Simplemente le está dando un appetizer, para que usted entienda qué es lo que viene, y después le explica de todo esto. Por eso que lo que la hermana decía era de que la ira de Dios la ira de Dios no es simplemente porque se enojó, porque ya me rebalsaron la paciencia esto, no, es porque envió a su Hijo, no quisieron aceptar lo que Dios, la bondad de Dios. Entonces, después de la bondad de Dios, obviamente viene la ira, y después cuando nosotros vemos que aquí hay tres párrafos de 7 aquí. O sea, nosotros vemos las copas, los sellos, las trompetas
y las copas. Y estamos en la séptima trompeta todavía. Entonces, imagínense, entonces, pero Sí, el sello también. todo esto está dentro de la misma séptima trompeta. Es lo que digo, estamos en el séptimo sello y estamos en la séptima trompeta, o sea, es lo último ya. Final. Sí. Y ahorita en la séptima trompeta, mira lo que hemos visto. Entonces, y fíjese la importancia cuando nosotros vemos esto, hermano. Nosotros, el Señor nos habla a nosotros y nos da a entender, para que nosotros entendamos esto. Entonces habla de que desde el proceso que Dios comenzó con lo que es la tribulación y gran tribulación, nosotros vemos que lo que es la destrucción, o sea, en sí de la maldad. En la maldad nosotros somos los que ponemos en evidencia la maldad. Entonces, obviamente el que hace maldad va incluido ahí. Entonces, cuando nosotros vemos que el proceso que Dios tiene, primero comienza con un cuarto, después va aumentando con un tercio y después es su totalidad. Así Entonces es. nosotros vemos de que es lo mismo, es el proceso de los tres segmentos de 7 que hay dentro de Apocalipsis. Y lo importante que nosotros entendamos es que 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, pero lo importante es que no es que le va a añadir más a lo que ya pasó, sino que la importancia que le da Juan a esto es importante de meditarlo, porque ahí le agrega la ira de Dios ya directamente en la copa. Y lo que usted decía, las copas representan de algo que se está llenando, o sea, que va de gota en gota hasta que derrama la paciencia de Dios. Y es cuando viene. Por eso que fíjese, nosotros vemos que los ángeles, están los ángeles con las 7 postreras plagas. Esto nosotros vemos que esto va de paralelo con Egipto. Van de paralelo, sí. Estas plagas van un poco paralelas con lo que pasó en Egipto. Entonces, pero vamos a leerlo, el versículo 1 y 2, después del tiempo el hermano Ever va a continuar con el número 3. ¿Okay? Entonces dice, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, la gran diferencia. Fíjese, cuando nosotros vemos Juan, denota 3 señales en el cielo aquí. En el 12:1 habla de una señal y habla de la mujer. En el 12:3 ve otra señal, que ve al dragón. Y aquí ve otra señal con los 7 ángeles que traen 7 copas, con la culminación de la ira de Dios. Entonces nosotros podemos ver en el paralelismo que nosotros vemos aquí, en una marcada, va por decirlo así, 3, 7, 7, 7, 3, 3, 3. Nosotros podemos ver el proceso que Dios tiene con respecto a los eventos que están por venir. Cuando nosotros entramos en este contexto, hermano, nosotros vemos que está hablando de un aislamiento del mal completamente. Nosotros más adelante vamos a ver cómo es que se va a completar todo esto. Vamos a ver cada una de las copas de la ira de Dios, qué es lo que conlleva, pero está hablando literalmente de ciclos, o sea, sellos, trompetas, copas, y es por eso que nosotros debemos de ver quiénes van, porque se van, aquí cuando nosotros vemos trompetas va un grupo, cuando nosotros vemos sellos primero va un grupo, después vemos trompetas, el Señor va mencionando quiénes van incluidos en estos otros, y cuando nosotros vemos copas, ahí ya va agregando otro grupo más, para que nosotros entendamos que no se va a librar nadie, como decía la hermana, porque esto es una continuación de lo que la hermana leía. O sea, este es un proceso de sí o sí. Aquí no es que nosotros vamos a conmover a Dios para que Dios retenga su ira, sino que aquí ya comenzó la ira de Dios y no hay manera de parar la ira de Dios. Aquí ya se acabó la oportunidad para todo el mundo. Después del arrebatamiento se acaba la oportunidad para todo el mundo de estar clamando, Señor, perdona a la humanidad. Y por eso es que nosotros en mensajes anteriores con el hermano César, recuerda que nosotros hablábamos de que la gente saca de contexto cuando dice, si mi pueblo se humillar y llorar y me buscar con todo su corazón, yo los oiré, sanaré su tierra, su país, su ciudad. Y nosotros vemos gente, y lamentablemente me duele ver gente en los países de Sudamérica que están siendo atribulados
Sí, sus verdad. líderes. Entonces, y nosotros vemos que personas salen a las parques a orar, a clamar, porque creen que Dios va a refrenar de cierta manera algo ahí. Pero es sacar de contexto esto, porque cuando la ira de Dios ha comenzado, no hay manera de que esto frene. O sea, es decir, no hay manera de que nosotros nos movamos o clamemos un avivamiento, como Así actualmente la gente está pidiendo. Viene un avivamiento, avivamiento, o sea, es decir, la gente está mintiendo porque el avivamiento ya no hay. Dicen, por eso el Señor, cuando la hermana decía, el Hijo del Hombre, ¿quién se atribuye a sí mismo como el Hijo del Hombre? El mismo Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre se ha llevado, cuando el Hijo del Hombre, Él mismo se hace llevar. Entonces estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo. O sea, por eso es la diferencia entre el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la naturaleza divina, el Hijo de Hombre es la naturaleza humana. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando la Biblia dice el Hijo del Hombre venga en las nubes, está hablando la naturaleza humana del Señor, de Cristo, va a venir para poder de esta manera enseñar a las naciones, a aquellos que no creyeron cuando Él vino. Por eso es que Él todavía tiene sus marcas en las manos, porque cuando Él venga va a venir literalmente como el Hijo del Hombre, como el hombre que nació literalmente de una mujer, mostrar a la tierra como evidencia que Él era el que vino hace 2000 y pico de años y que nadie quiso creer. Nosotros no lo hemos visto, pero hemos creído que Él fue el que vino, que me libró de mis angustias, de mis tribulaciones, de mis pecados, de mis transgresiones. Y ese es el punto principal. Y esto que nosotros estamos viendo acá es un ciclo que va, pero ya no se está deteniendo. Es decir, que el reloj de Dios ya comenzó en este sentido. Amén. Cuando nosotros vemos acá, no hay manera de parar esto. Cuando la hermana dice, o sea, aguda, está hablando de que tiene un filo, no tiene filo solo para tenerlo, solo para mostrarlo, lo tiene filo porque lo va a ocupar. Y lo tiene en la mano porque es acción. Entonces nosotros vemos, y esto lo que está hablando es que cuando esto sucede, entonces está hablando de estos ángeles, están hablando ya de lo que es la séptima trompeta, lo que conlleva la séptima trompeta. Amén. Son 7 copas, o sea, 7 periodos más o 7 castigos más agregados de los que, o sea, de una continuación de algo que ya no tiene retroceso, que ya no tiene vuelta atrás y que ya la ira de Dios ya se determinó y que ya todo está escrito. Por eso es que cuando usted leía, hermano, de que los tiempos de Dios son perfectos, y cuando nosotros vemos esto, a veces es cierto. Nosotros cuando estamos atribulados clamamos, y por eso que el Señor dice, hasta hoy nada habéis pedido. O sea, y yo no creo que nosotros no le hayamos pedido nada a Dios. Yo sé que peticiones le tenemos muchas, pero dice que hasta ahorita no hemos recibido nada, y por eso que Santiago nos reprende a nosotros y nos dice, porque no están pidiendo bien, ustedes están pidiendo mal. O sea, ustedes están pidiendo lo que no conviene, ustedes están pidiendo en contra de lo que ya está determinado, en contra de lo que Dios ya determinó, y hay veces nosotros eso es lo que hacemos. Y es por eso que hay veces nosotros, y duele en este sentido, hermano, porque a veces nosotros oramos por personas que ya tienen una enfermedad terminal. Y nosotros oramos y oramos y oramos, y hay veces nos acusan de que no tenemos fe y que por falta de fe no se sanó la persona, pero hay veces Dios ya terminó llevárselo, y por más que nosotros oremos, no vamos a conmover a Dios en ese sentido. Dios sabe por qué lo va a guardar, igual a aquel rey. ¿Se acuerda aquel rey que Isaías se regresó? Ezequiel le dijo, prepara tu casa, tenés el chance de prepararte, porque ya te vas. Él vino y comenzó a llorar el Señor, y en el juicio de Dios, ahora digo, bueno, ese es un buen hombre, ha hecho algo bueno por Israel. Y Isaías se regresó y le dijo, tenés 14 años. ¿Pero qué hizo en el periodo? Dios sabe por qué se lo quería llevar ahí. Se lo quería llevar antes. Amaneció, le nació uno de los más perversos reyes que ha habido en Israel, Manasés. Pasaba a los niños, los sacrificaba. Eso fue horrible. Dios sabía lo que venía para este hombre, y dejó que entraran los egipcios y le robaran todo. O sea, que entraron a la casa. Ustedes sí vemos, Dios sabe. Las puertas para mostrar. Entonces Dios sabe por qué te quiero, por qué te está pasando este proceso. Ya ve, usted no puede parar, hermano. Disculpe, solo quería acotar ese punto nada más. Hermano, es importante anotarlo, porque si nosotros lo encontramos en la Biblia es porque nos está dando un ejemplo. Y hay veces nosotros, porque la Biblia no se escribió solo para adornarla, sino que hay ejemplos ahí que nosotros vemos que cuando Dios tiene determinado algo es porque Él sabe, Él tiene todo bajo control. Amén. Y nosotros movernos en contra de la voluntad de Dios nos lleva a cometer, hay veces, pecados grasos delante de Dios, y eso fue lo que cometió este rey. Por eso es que cuando nosotros vemos la copa y leemos de lo que es la ira de Dios, dice que
habla como señal, y habla de 3 señales, y habla de la mujer que representa a Israel, habla del dragón que representa al enemigo, y cuando nosotros vemos aquí que habla de otra gran señal, que habla de que la ira de Dios y viene como fuego y ve un mar, nosotros vemos este mar, lo vimos en el capítulo 4 cuando dice que hay un mar de cristal que representa, nosotros podemos ver que representa la gloria de Dios aparentemente en la Biblia, y dice que cuando nosotros vemos, pero la diferencia es que aquí lo ve con sangre. Y aquí este mar de cristal, este mar de vidrio, pues por decirlo así, lo representa, pero aquí ya está manchado, ya está con sangre. Pero a la misma vez dice que lo ve mezclado con fuego. O sea, y cuando nosotros vemos esto, está representando lo mismo, lo que la hermana decía, la ira de Dios. Entonces fuego es ira, es purificación de parte de Dios. Por eso que la Biblia habla de que nuestras obras van a ser pasadas, ¿por qué dice? Por el fuego. Por fuego. O sea, dice que si nosotros tenemos obras falsas que buscábamos retribución para nosotros mismos, ahí se van a quemar. Y ahí va a salir a luz cuál fue el propósito, por qué hice esto, por qué hice tal evento, por qué me gustaba predicar a mí en los grandes púlpitos llenos de 100,000 personas, porque hay personas que primero le preguntan, ¿cuántos tenés en tu congregación? Si tenés menos de 100 no voy, entonces no va a ser grande el galardón. O sea, ¿querés con milagros o sin milagros? Ese es el evangelio que se está predicando hoy en día, y esa es la gran diferencia. Y cuando habla de mar aquí, de sangre, está hablando de los mártires que han muerto en el proceso y que no han negado su fe en el Señor, no han dejado de lado su fe en el Señor. Y esto simplemente es un preámbulo, porque nosotros más adelante vamos a ver qué es lo que conllevan estas copas, y por eso este es un preámbulo, por eso le decía el inicio, esto es comienzo, solo es el comienzo, cuando dice que las 7 plagas postreras, y habla de que han alcanzado, y aquí es lo importante, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Aquí no está hablando de iglesia, está hablando de la gente que sale de la gran tribulación, porque dice que de la bestia y su imagen, y dice, y su marca, y el número de su nombre. O sea, aquí está hablando de la gente que no se dejó marcar, está hablando de la gente que no se dejó sellar, está hablando de los que no adoraron la imagen, de los que no siguieron la obra de la bestia y que prefirieron morir, y ese es este mar que se ve mezclado con sangre, y han sido purificados en lo que es lo que nosotros vemos de parte de Dios, en la purificación de las malas obras o de un estilo de vida apartado de lo que es de aquello de lo que es agradable delante de Dios, y ese es el punto principal. Amén. Hermano. Amén. Amén. En este sentido, nosotros más adelante vamos a ir desglosando lo que es esto, porque el 15 simplemente es un preámbulo del 16. Amén. Hermano Ever. Amén. Bueno, continuando a esto, ¿verdad? En el capítulo 15, en los siguientes 2 versículos, ¿verdad? Nosotros leemos algo que hasta cierto punto, hermano, se canta mucho en las iglesias. Sí. Pero, ¿verdad? Como habla usted, ¿de qué está hablando el cántico? ¿O de qué trata, verdad? Aquí nos habla a nosotros en el 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, ¿verdad? Hemos hablado de quiénes son los que están cantando en este caso. Los que han pasado, los que triunfaron, los que ahora se están regocijando en el Señor, ¿verdad? Entonces dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Aquí hay algo, ¿verdad, hermano? Que siempre se ha hablado, el cántico de Moisés. Muchos creen, ¿verdad? O lo malinterpretaron diciendo que era un cántico que le cantaban a Moisés. Pero no se trata de eso, sino se hablan, ¿verdad? Del cántico. O sea, Moisés enseñaba al pueblo a cantar, ¿verdad? Moisés le enseñaba, o sea, Moisés guiaba al pueblo a lo que Dios le decía, ¿verdad? Moisés se le estableció qué era lo que tenía que hacer para servir a Dios, y Moisés guiaba al pueblo, ¿verdad? El pueblo en muchas ocasiones no entendía, no hacía caso, pero entonces aquí nos estaban hablando nosotros. Moisés enseñó muchos cánticos al pueblo, Éxodo 15, ¿verdad? Deuteronomio 32, pero nos habla aquí a nosotros. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. O sea, nos hace, ¿verdad?, un paréntesis de dos cosas: cánticos de Moisés y cánticos del Cordero, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad? En cuanto a Moisés, ¿verdad?, lo conocemos nosotros, siervo de Dios. Amén. Pero cuando hablamos del Cordero, estamos hablando del Hijo de Dios.
O sea, Santo. En cuanto a categoría, por decirlo de esta manera, el Hijo de Dios, pues es el Hijo de Dios. ¿Verdad? No hay pierde. Entonces aquí va incluido el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, ¿verdad? Y aquí nos habla a nosotros, hermanos, cuando nosotros leemos esto acerca de este cántico, ¿verdad? Nos empieza diciendo aquí, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y luego el 4 dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Nosotros leemos esto, hermano, y nos habla a nosotros, ¿verdad?, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, estos versículos bíblicos, encierra, ¿verdad?, ciertas porciones de muchos pasajes bíblicos. Nos habla mucho del Pentateuco, ¿verdad? Nos habla de salterio. Sabemos nosotros que Moisés también escribió ciertos salmos, ¿verdad? Pero nos habla nosotros, ¿verdad?, ciertos, ¿verdad?, pasajes de los salmos. Y también nos habla a nosotros, ¿verdad?, ciertos pasajes que los profetas escribieron. Entonces, es un conjunto, ¿verdad?, de pasajes que se encierran, que al final pues hacen un cántico lindo para adorar al Señor, en adoración a Dios. Entonces, ¿verdad?, nosotros vemos esto, ¿verdad?, lo que estamos viendo. Si nosotros hacemos un análisis, hermano, de este pasaje bíblico, ¿verdad?, en salterio, ¿verdad? Aquí nos habla a nosotros a finales del versículo 2 que le leía el hermano, ¿verdad?, arpas de Dios, ¿verdad? El salterio, ¿verdad?, se le conocía cántico de salterio, ¿verdad?, regularmente a los cánticos que están escritos en los salmos. Pero, ¿verdad?, la recopilación la compilación de todos ellos, los cánticos, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que el salterio también es un instrumento, ¿verdad?, que es ¿verdad?, similar, ¿verdad?, a un arpa. Salterio y decacordios menciona más que todo, ¿verdad? Entonces es un cántico en adoración a Dios. Especial para el Señor, ¿verdad? Que a Dios le agrada, ¿verdad? Y vemos nosotros, ¿verdad?, en la primera línea, por ejemplo, lo que hablábamos nosotros, ¿verdad? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Entonces, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, es mencionado en el Salmo 111, versículo 2. ¿Verdad? Y sigue así, grandes son las obras del Señor, ¿verdad? El Salmo 139, 14, ¿verdad? Dice, tus obras son maravillosas, ¿verdad? Y dice, Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Lo que encontramos en Amós 3:13, ¿verdad? Y 4:13. Y también, ¿verdad?, encuentra, ¿verdad?, esto de Dios Todopoderoso en muchos lugares, en lo que hemos estado viendo en Apocalipsis. Pero luego, ¿verdad?, también nos habla de la otra parte donde dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones, ¿verdad? Lo que leemos nosotros en el Salmo 145, 17 y el Salmo 144, 17 también. También nos habla a nosotros donde dice, el Señor es justo en todos sus caminos, Deuteronomio 32, 4, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, y todos sus caminos son justos, ¿verdad? Y habla acerca del Rey de todas las naciones, tal como lo clamaba Jeremías en el 17, ¿verdad? Y luego nos habla más, ¿verdad?, acerca de esto, donde dice, ¿quién no te teme, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Verdad? Entonces también lo habla aquí en Jeremías 17:10 acerca de esto. ¿Quién no te temerá? ¿Verdad? Y el Salmo 86:9, todas las naciones glorificarán tu nombre, ¿verdad? Y nos habla también, porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán delante de ti y te adorarán, porque han sido reveladas tus obras justas, lo que habla el Salmo 86:10. Y luego dice, ¿verdad?, solo tú eres Dios, ¿verdad? El término santo dice en el contexto, solo tú eres santo, ¿verdad? Aparece solo aquí en cuanto al empleo de oh santo, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo, ¿verdad?, más adelante en lo que es Apocalipsis 16 también. Y el resto de la frase nos habla aquí a nosotros, hermano, de que refleja lo que es el Salmo 86:9. Todas las naciones que han creado vendrán, Señor, ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, ¿verdad? También Jeremías 16:9 expresa un pensamiento similar. Señor, desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones, ¿verdad? También Isaías 2:2 y el Salmo 98:2 dice que exalta a Dios con estas palabras: Señor ha mostrado su justicia a las naciones. Y Juan se refiere, ¿verdad?, con frecuencia a todas las naciones. Entonces,
nosotros podemos ver aquí, hermano, la compilación que hace, ¿verdad?, Juan en este cántico, que, ¿verdad?, verlo nosotros, lo que el Señor le mostró y lo que estas personas cantaban a Dios ahí, en ese regocijo grande. Entonces podemos ver nosotros la victoria que obtuvieron estas personas, reflejan la alegría con la que exaltaban el nombre de Dios. Vemos nosotros un cántico muy especial, muy lindo, en glorificar a Dios, ¿verdad? De dentro de su corazón, ¿verdad? Quizá con muchas lágrimas, podemos decir, en el momento, ¿verdad?, de alegría, porque han cruzado la victoria, y vemos nosotros un cántico muy lindo, muy hermoso, hermano, ¿verdad? Que se canta. Reconociendo la bondad de Dios. Reconociendo la bondad de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, este es ¿verdad? No podemos decir el cántico que cantan a Moisés de ninguna manera, sino, ¿verdad?, es un cántico especial para Dios, y un cántico que le da a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, podemos decir nosotros, hermano, ¿estará mal cantarlo en estos momentos? ¿Verdad? Se canta, ¿verdad? Pero si nosotros lo agarramos, yo lo veo de este punto de vista, hermano. Muchas veces, ¿verdad?, en la iglesia queremos cantar cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Y aquí pues se está glorificando a Dios. Quizás no es el momento, ¿verdad? Quizás no es para el tiempo, pero al menos le está dando gloria a Dios. Jeremías lo cantó, David lo cantó, todos lo cantaron. Lo cantaron y ¿verdad? Y vemos nosotros los salmos, vemos nosotros los profetas que lo hablaron y lo cantaron también. Entonces es algo, ¿verdad?, que realmente engrandece el nombre del Señor. Un cántico muy lindo, hermano. Es lindo, y lo interesante es que, mira, hermano, una hermana me dijo la vez pasada, fuimos a dar una clase, y me dice, hermano, pues está hablando sobre la oración. Me dice, entonces, hermano, leer el Padre Nuestro, perdón, orar el Padre Nuestro, no, le digo, no es malo, pero es su pauta, es su guía. Para leer, o sea, usted lo toma nada más, que lo dice en 10 o 15 segundos, ¿le tomó sentido? No creo, hermana, le digo. Ahora, pero usted en unos 10 segundos, usted analizó en 10 segundos cada una de las palabras que está diciendo, porque lo que hizo Jesucristo fue eso. Sí. O sea, darle... una línea como orar. Es igual Moisés acá. Acuérdense que Moisés es el primer escritor de la Escritura. Y los demás que le presidieron, a los profetas y todos, miraron lo que él escribió y analizaban lo que él decía. Pero qué maravilloso es que yo cante este canto con el sentido que le pongo. Sí. Señor, cuán grandes son tus obras, oh Dios de los cielos. Solo con eso, hermano, tengo para desglosar más. Sí. Solo con eso nada más. Y decirle, tú eres mi Dios. Por ejemplo, Isaías en el 25 le dice, proclamaré tus maravillas. Declararé tus grandezas. Solamente con eso, hermano, usted comienza a entrar quizás en lo que él dijo o la forma como él hizo para poder llegar a ese ambiente espiritual con Dios. Ahora, tomar esas pautas, ahora, que es muy diferente a las oraciones de ahora. Usted le da el micrófono a una persona que ore, usted ve qué tipo de teología tiene. Y no es que usted lo está haciendo de esa forma, sino que de la forma como él se expresa a Dios, usted dice, este hombre no conoce a Dios todavía, o sí conoce a Dios. Con el respeto y cómo se dirige a Dios. Así es, sí. Sí, solamente con usted lo toma. Solo con que le dé nada más la apertura, o con que le dé nada más que ore por alguien. Usted ve qué forma o cómo conoce a Dios desde ahí. Desde ahí usted ya lo analizó, o se lo vuelve a dar, o no lo vuelve a dar. Así es. Sí, son momentos íntimos delante de la presencia del Señor. Me llamaba la atención lo que habla la hermana Daniela, ¿verdad? Lo que es la confesión de fe que se pasa por, ¿verdad?, muy a la carrera en muchas ocasiones. Pero correcto, mire, ahí entra esa palabra. Pero, ¿verdad? Yo recuerdo, hermano, en una ocasión, ¿verdad?, que alguien estaba, ¿verdad?, reconciliándose con Dios. Llegó el momento que dijeron, ¿sabes qué? ¿Verdad? Se le ha predicado mucho tiempo, ¿verdad? Muchos, 2, 3 años. Y hoy, ¿verdad?, el Señor realmente entró en su corazón y le ha cambiado. Y dice, ¿sabe qué? Va a ser su confesión de fe. Vamos todos y ¿verdad?, a este lugar. Arrodillémonos todos delante de la presencia de Dios por lo que está pasando, hermano. Y inmediatamente, ¿verdad?, en ese momento yo recuerdo que Dios descendió sobre ese lugar, y no solamente, ¿verdad?, sobre la persona que estaba ahí, sino sobre los otros hermanos que, ¿verdad?, quizás necesitaban también de Dios. Pero fue el ambiente tan fuerte y tan bonito que todo el mundo quebrantado delante de Dios. Eso, el Espíritu Santo estando en él lo contagia a los demás. Y entonces, ¿qué pasó?
La adoración a Dios era genuina, la oración a Dios fluía, ¿verdad? No se hizo la carrera diciendo, vamos a hacerla, pero ya mañana no viene esto. No dijeron de esa forma, dijeron, no, ahora hay un momento especial. Ese es el que es dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se conoce realmente lo que es Dios y lo que Dios trabaja en las personas, ¿verdad? Y lo que, ¿verdad? No sabemos nosotros el sufrimiento que trae la persona para ese momento especial, ¿verdad? ¿Verdad? Si Dios se olvida del pasado, ¿verdad? ¿Por qué nosotros nos vamos a pausar y decir, no sabemos si mañana va a volver a lo mismo? ¿Qué importa, verdad? Lo que nosotros hayamos visto, lo que sabemos nosotros, que si Dios toca a la persona en ese momento, ahí mismo va a haber un cambio grande. Amén, creemos eso. Y eso es lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Las personas estaban en un sumo gozo y se quebrantaron delante de Dios y el cántico era genuino y lindo. Dios ama lo natural, por eso es que lo original. El original, pues, es lo que somos. Porque hay personas que usted le da el micrófono y cambian la voz y hacen voz de locutor. Amantísimo Padre. ¿Qué está haciendo mi o invitan a otro evangelista. Exacto, pero hasta la misma lengua, ay Dios mío. Lo que voy es que Dios ama cuando somos originales. Somos nosotros. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y lo conoce a cada uno independiente. La gente viene inventando cuando a veces le da el micrófono, empieza a inventar y la apariencia de lo que Dios lo conoce a uno, hermano. Si Dios sabe quiénes somos en los secretos, Dios conoce nuestros corazones. Hermano, ¿estamos bien ahí? Amén. Hermana Daniela, ¿tenemos chance o lo damos para o le damos? Me gugustaría dejarlo para la próxima porque este es bien extenso. Ok, entonces lo vamos para la próxima semana entonces. Es un tema, sí. Es un tema, así que ahí lo dejamos, hermano. Creo que sí, vamos una hora 15, una hora 20 minutos aproximadamente, así que creo que es adecuado y dejamos esa parte y pues seguimos la siguiente semana con lo que es el capítulo 16. Ya entra cómo se desenvuelven las plagas, que va a ser muy interesante porque esas plagas, y quiero hacer este preámbulo, esas plagas que fueron en Egipto fueron dirigidas a cada dios. A un dios específico en Egipto, porque yo debo esa tarea, o sea, yo implementé esa tarea cuando daba clase en el Antiguo Testamento, y el alumno tiene que entender de que Dios quebranta a cada dios. Exacto. Lo quiebra. O sea, le dice, yo soy más poderoso que tú. El primer mandamiento, ahí va. Ahí va. Pero acuérdese que como están en el periodo de la... Correcto, hay que ver con qué sentido. Yo quiero a este maestro que venga la otra semana. Como solamente le da el preámbulo. Amén, hermano, pues vamos a despedir, hermano Weber. Amén. Amén, de verdad. Gracias a Dios por esta oportunidad, amén, que yo sé que nos gozamos en este día, como siempre nos gozamos, verdad, unas citas muy especiales. Yo sé que hemos aprendido, nos hemos gozado y nos seguiremos gozando, amén. Así que síganos viendo, verdad, síganos siguiendo, comparta con las personas, verdad, que son allegadas a su persona, con aquel que usted conoce, verdad, que necesita aprender del Señor. Aquí estamos, verdad, humildemente en estos lugares, verdad, tratando de aprender juntamente con todos ustedes. Así que, verdad, gracias por su tiempo y sigámonos gozando y que el Señor me los bendiga mucho ahí donde quiera que usted esté, amén. Amén, hermana. También quiero agradecer, hermanos, por este tiempo, a través de la escritura, viajando, ¿no? A través de esta inmensa palabra, y estoy agradecida al Señor porque me permite estar y compartir esta palabra. Gloria a Jesús. Amén, hermano Carlos. Amén, gloria a Dios, agradecido con el Señor por el privilegio que nos da de estar en este lugar, porque yo soy de las personas que siempre digo, nosotros no merecemos estar en esto, pero Dios en su misericordia nos tiene. Gloria a Jesús. Y bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de estar en este lugar y poder compartir con los hermanos y con aquellos que todavía no son cristianos también, porque del oír viene la fe. Y yo sé que esta palabra no regresa vacía, porque su palabra no regresa vacía. Y agradecido con el Señor, pidiendo que nos dé otra oportunidad más de poder compartir con los hermanos la palabra del Señor y que haya sido de bendición, así mismo como lo ha dicho para nosotros. Amén. Gracias. Le damos al Señor por lo que ha pasado en esta clase. Realmente nos hemos gozado, me he gozado. Cada vez que hablamos de la palabra, hermano, yo no sé si usted siente ese gozo. Sí, amén. Saber de que tenemos un Dios que es vivo. Y que esa palabra está escrita, fue escrita hace 2000 años por este apóstol. Ya que estamos con el capítulo 14 o con todo Apocalipsis, volvemos a revivir las escenas que él vivió. O sea, no sé si usted se transporta en eso. Sí. Yo me transporto al ver cuando un ángel sale del templo y miro al ángel así en mi mente y digo... Y todavía, o sea, veo todas las escenas en mi mente y digo, Señor, qué maravilloso es que esto es vida. Amén. Su palabra es vida, o sea, no está muerta, no es como usted le cuenta una historia cualquiera, no, sino que es vida. Incluso cuando usted se va para Isaías, usted se va para Mateo, usted ve las escenas cuando Jesucristo iba caminando y yo me imagino a él en el monte predicando o enseñando y me transporto a ese lugar.
Así es esta palabra, así la tomo yo y eso se me hace en mi corazón y quizás me emociono, por decir así, ¿no? Sale ese ímpetu, pero es lo que yo quiero que todos sientan, amén, que el Espíritu Santo actúa dentro de nosotros y lo que hace es que nos ilumina. Nos da ese entendimiento que necesitamos, no para ser los súper evangélicos, pero sí para ser y seguir conociendo a Dios. Amén. Pero queremos conocerlo, queremos saber qué quiere Él para nosotros. Porque la palabra dice que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para hacernos perfectos. Así es. Para ser hombres perfectos. Amén. Entonces, sí, nos enciende la chispa que tenemos ahí adentro. Dice, Pablo decía, aviva el fuego que está en ti. Así avívalo. Y no hay otra forma, hermano, de avivarlo que es echándole leña, así como dice ese canto y se aplica. Échale leña. O sea, ese fuego tiene que estar. Y lo que es esa leña, ¿sabe qué es? La palabra. Amén. Porque la mantiene en acción a usted, no lo deja dormido. Amén. Así que, hermano, fue un placer. Le damos gracias al Señor por el hermano Jorge que está detrás de cámara. Amén. Por los hermanos que están detrás de cámara siempre ayudándonos en este proyecto que tenemos. Y acuérdense, estamos en YouTube y en Facebook. Así que será hasta la próxima semana. Mande sus comentarios. Hemos tenido muchos comentarios buenos, pero por sobre todo, amén, mándelo por email para nosotros saber. Si usted tiene alguna diferencia, hermano, y tiene un estudio, envíelo. Podemos hablar, podemos entendernos, porque necesitamos feedback también, necesitamos saber que también podemos corregirnos o posiblemente podemos mejorar más de lo que estamos haciendo, porque cada día que venimos a este lugar queremos ser genuinos y queremos ser hombres de que Dios nos habla a nosotros también. Amén. Eso queremos proyectarle a usted. Así que Dios me le bendiga, fue un placer, hasta la próxima.